a la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos nuevamente a su programa La Luz de la Verdad. Ya a través de todo este tiempo, agradecerle nuevamente por todas las visitas y todo lo que, los comentarios y todo lo que ustedes también nos han podido realizar a través de las visitas a la página web. Que la paz de Dios sea con cada uno donde quiera que se encuentre. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto está nuevamente en un programa que sin duda nos va a ayudar. El mensaje de esta palabra de este día nos va a ayudar a poder comprender un poco más de la santa palabra de Dios. Como siempre, nuestro pastor de la región metropolitana, a quien invito a que los pueda también saludar. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes, estimados televidentes. Permitir que Dios pueda ahora ser importante para ustedes el mensaje que queremos transmitir respecto a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. www.idnp.cl, ahí está nuestra dirección en internet, y también iglesiasiglo21@gmail.com es nuestro correo electrónico. Y lo otro importante también, que si gusta puede dejar el comentario ya sea en YouTube o en Facebook o en el correo electrónico, donde estaremos gustosos de hacer algún mensaje, de poder también colocar algún tema que a usted también le interese, que es también relevante para nosotros. Bueno, antes de comenzar este mensaje, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad.
Estimados televidentes, estaba leyendo una Biblia. Sé que le voy a mostrar la tapa, pero no les va a servir de nada porque la escritura se ve invertida. Pero esta Biblia se llama Traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura, con referencia. Esta es la Biblia de los Testigos de Jehová. Indudablemente que es una de las Biblias de las que yo he leído, ¿no es cierto? Es la que tiene más incorrecciones. Pero ellos trataron de corregir la Sagrada Escritura, por lo menos la Reina Valera 1909, y aquí aparecen algunas cosas que a mí me parecen barbaridades, y un tema de eso es lo que voy a tomar en cuenta. Pero les quiero leer, por ejemplo, para que ustedes puedan comprobar en su Biblia, que no hacen el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el verso 14. Lo leemos primero, ¿no es cierto?, en la Biblia de Reina Valera, que dice: bienaventurados los que guardan su mandamiento, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Acá dice, Apocalipsis 22:14, dice: felices los que lavan sus ropas largas, para que sea suya la autoridad a los árboles, para que sea suya la autoridad a los árboles de la vida, y para que consigan entrada en la ciudad por sus puertas. El término que habla la versión 1909, ¿cierto?, dice los que guardan los mandamientos. No sé cómo puede una persona que por primera vez toma la Sagrada Escritura entender que lo que dice acá en esta Biblia, lavar sus ropas largas, sea congruente con guardar los mandamientos. Por supuesto que nadie puede entender que cuando habla de lavar las ropas largas, la Biblia está diciendo que debemos guardar los mandamientos. Entonces, es una de las pocas pruebas y no la más importante, ¿no es cierto?, de respecto a lo incorrecta que es la versión de los Testigos de Jehová, una institución que ha crecido mucho en este último tiempo, y para ello eso es símbolo de ser verdaderamente los hijos de Dios. No sé si tal cosas de así. El otro tema que me preocupa es un texto de doctrina que entendí que hablaron ellos respecto al término que sale en la Sagrada Escritura, que se llama el ángel de Jehová. Porque ellos en el fondo, ¿no es cierto?, una de las grandes cosas que enseñan que Jesús, el Hijo de Dios, no es Dios. Entonces, respecto a eso, voy a hablar del ángel de Jehová, que es un tema de ellos, ¿no es cierto?, y lo vamos a analizar a través de la Sagrada Escritura. Han surgido en nuestro medio una teoría respecto a que quien aparece como Jehová en la Sagrada Escritura hebrea no es Dios, ni es el Hijo de Dios, sino es un ángel, el ángel de Jehová. A su vez, en algunas iglesias modernas se vuelve a poner en duda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y su preexistencia. Esos son términos importantes, estimado hermano, que como principios básicos de ser parte del pueblo de Dios y obedecer a su palabra, son temas que nosotros tenemos que tenerlos claros, ¿no es cierto? ¿Quién es Jesús? Y por ejemplo, las personas hablan que Jesús de Jesús en el Antiguo Testamento, y Jesús no existe en el Antiguo Testamento. Los nombres de la Sagrada Escritura tienen que ver con las funciones que les corresponde surgir, o sea, cumplir, demandadas por Dios en algún momento, Dios el Padre, en algún momento determinado. Entonces, en ninguna parte de la Biblia en el Antiguo Testamento ustedes van a leer la palabra Jesús, porque Jesús, ¿no es cierto?, es, digamos, un tiempo de vida del Hijo de Dios en la tierra. Entonces eso aparece solamente en el Nuevo Testamento para adelante. Entonces eso es lo que tenemos que entender de partida. Dice: en alguna iglesia moderna se vuelve a poner en duda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y su preexistencia. Hay varios ángulos de los cuales comenzar a dilucidar este tema. El primero de todos, en su debido orden, es confrontar los principios que han surgido desde la perspectiva del idioma de la Escritura. Indudablemente que las traducciones, ¿no es cierto?, nos han creado bastantes problemas.
nosotros tenemos que sacar una correlación de las Biblias que nos llegan a nosotros en castellano, ¿no es cierto? Porque las Biblias que nos llegan en castellano generalmente proceden, ¿no es cierto?, de la Biblia que se tradujo al latín. Y los elementos que llegaron al latín son demandados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. De modo que en muchos de sus términos van a guardar los principios de su propia doctrina. Cuando ustedes leen las doctrinas básicas de la Sagrada Escritura, se dan cuenta de que de los padres antiguos son una base importante. La Biblia ocupa el tercer lugar en la declaración de ellos, de cuál es la importancia en orden a la doctrina que ellos persiguen. Entonces, primero están los acuerdos de concilio, los acuerdos que parten allá con nosotros sabemos, con este emperador romano, y de ahí para adelante todos esos acuerdos son válidos, y en tercer lugar podríamos considerar la Biblia como válida. Bueno, la primera cita que aparece respecto a este personaje, el ángel de Jehová, lo encontramos en el capítulo 16 del libro de Génesis, donde se relata la relación de Abraham y Agar. Agar era la sierva, ¿no es cierto? Abraham con su esposa no podían tener hijos, y a pesar de que Dios le había prometido a Abraham que su simiente sería grande en la tierra, ¿no es cierto? El desencanto de Sara por no tener un hijo, ¿no es cierto?, creó una relación difícil entre ella y su marido, cuando ella dispuso, ¿no es cierto?, que Agar, su sierva, pudiese tener relaciones con Abraham a fin de tener un hijo. Y así fue como nació su hijo. Pero finalmente la situación se fue de las manos de ellos cuando Agar se burlaba de Sara porque ella no tenía hijos. Entonces, esa situación se arregló finalmente cuando Sara decide echar a Agar de su lado, ¿no es cierto? Y finalmente el asunto terminó con la huida de Agar de la casa de Abraham. Aquí aparece por primera vez la frase, el ángel de Jehová. Esta frase, vertida de este modo en las Biblias en español, corresponden al mismo capítulo de Tanaj. El Tanaj es una Biblia hebrea. Las Biblias hebreas, por mucho que sean del hebreo y todas esas cosas, no son originales. Ellos perdieron los originales, ¿no es cierto?, cuando el pueblo judío cayó finalmente en manos del Imperio Romano, y fue quemado el templo y todas esas cosas desaparecieron. Entonces aquí las versiones de la Biblia que nosotros conocemos son comentarios de los grandes sabios de Sion respecto a la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, en todo caso, el término que tiene que ver con la traducción de el ángel de Jehová, ¿no es cierto?, tiene que ver con la palabra hebrea malach, o sea, escribe malach con J al final, malach Yahvé. Esto no quiere decir precisamente el ángel de Jehová, sino que quiere decir el mensajero de Jehová. Entonces, como a nosotros nos llegaron las traducciones desde el latín, ¿no es cierto?, en el latín la palabra malach se tradujo como ángel, y eso no es una traducción correcta. La traducción correcta, ¿no es cierto?, mensajero. Entonces, cuando la Biblia dice el mensajero de Jehová se apareció a Agar, cuando el ángel de Jehová se le apareció a Agar, lo que está diciendo es que el mensajero de Dios se le apareció a Agar y le prometió, ¿no es cierto?, protegerla y todas esas cosas que nosotros conocemos. ¿Cómo surge en la Biblia española el ángel de Jehová en vez del mensajero de Jehová? Esta incorrecta traducción se origina en el traspaso de la escritura del hebreo al griego, del griego al latín, y cuando las ediciones bíblicas provenientes del latín, ¿no es cierto?, están bajo el dominio de lo que quiera poner o no poner la Iglesia Católica Apostólica Romana.
¿no es cierto? Entonces, así como la traducción de la palabra hebrea Malach en las versiones de la Septuaginta, que la versión de los 70, que circulaban en la Edad Media, aparece en griego traducida correctamente la palabra, en vez de ángel, aparece la palabra ángelos. Ángelos, que es la palabra que significa mensajero. Entonces, luego en algunas versiones bíblicas, en latín se traduce la palabra como ángelos. La palabra ángelos se traduce como angelus. Y angelus en las versiones españolas aparece más tarde como ángel. O sea, hay una cadena de error, ¿cierto? La Biblia original, en el principio, ¿no es cierto?, hablaba de la palabra angelo. Angelo significa mensajero. Cuando esta palabra pasó, ¿no es cierto?, a las versiones en latín, la palabra angelos se tradujo como angelus. Y angelus, en la versión española, se traduce como ángel. Entonces ahí es donde se forma todo el problema, ¿no es cierto? Esta es una aclaratoria etimológica de la más simple hermenéutica respecto a un pasaje de la Sagrada Escritura, ejercicio por el cual cualquier estudioso de la palabra de Dios responsable, cuyo propósito no sea imponer criterios personales, no debiera pasar por alto, para no caer en esa falta y terminar desviándose a muchos de la senda de la verdad. Es lo que pasa con la iglesia de los testigos de Jehová, ¿no? Ellos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, sino como un ángel más, ¿no es cierto? Con respecto al contexto interno de la Escritura, analicemos otro pasaje en que aparece actuando el ángel de Jehová. Este será el conocido momento en que Moisés es llamado para cumplir la misión de liberar a Israel del cautiverio. El pasaje escrito por el propio Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, en Éxodo capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente: y aparecióle el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Analicemos este verso y tomemos esta palabra como está escrita ahí, como ángel, un ángel, no angelón, como un ángel. Ahora bien, analicemos este verso de la misma perspectiva que es visto por quienes no aceptan reconocer la presencia del Hijo de Dios en esta versión. Según lo que se lee, quien se aparece en este relato es el ángel de Jehová, no Jehová. Entonces, sino el ángel de Jehová en medio de la zarza. Esto es lo que sustentan sobre todo los de Jehová. Dicen, sin embargo, en el versículo 6, el ángel de Jehová, que se le aparecía a Moisés, le dice: yo soy Dios, el Dios de tus padres. Aquí encontramos una contradicción grande, indudablemente, porque un ángel no es Dios. Los ángeles no son dioses, ni siquiera son hijos de dioses, dicen. Y el ángel que se le apareció a Moisés le dice: yo soy Dios, el Dios de tus padres. Textualmente, el ángel de Jehová se autodenominó Dios. Y nosotros debemos entender el texto correcto, ¿no es cierto?, que decía, el mensajero de Jehová, ¿no es cierto?, habla ahí. Pero dice, y aquí se entiende, ¿no es cierto?, que quien se le apareció a Moisés ni siquiera fue el mensajero de Jehová, o sea, otro ángel, sino el mensajero de Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Quién es? Eso es lo que tenemos que entender nosotros bíblicamente. Cuando nosotros leímos la palabra en Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, aquí cuando habla, dice, este ángel de Jehová, dice, yo soy el Dios de tus padres, se está refiriendo al Hijo de Dios, hecho carne, ¿no es cierto?, que se aparece a Moisés, ¿no es cierto?, y que él es quien domina gran parte del Antiguo Testamento, ¿no? Porque hay otro texto que habla la Biblia con mucha claridad, que a Dios, el Padre, dice, no se le ha visto jamás, nadie ha oído su voz. En Juan 5 está eso. De manera que nosotros no podemos entender, por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento sea Dios el Padre, sino Dios el Hijo, ¿cierto? Entonces, sigamos leyendo. Dice, el ángel de Jehová le está diciendo a Moisés que él ha existido por siempre y que su nombre es Yahvé. Es decir, que él tiene la capacidad de la vida en sí mismo. En vista de estas declaraciones
desde la interpretación de las escrituras que nos presentan los testigos de Jehová, hay tres contradicciones vitales que desacreditan todo el valor de la palabra de Dios, pues ella misma decía que Dios es una forma de vida diferente a los ángeles. Los ángeles son seres creados, Dios no es un ser creado. La existencia sempiterna solo es una virtud de Dios, no de los ángeles, de manera que de acuerdo a la escritura no hay ángel que haya existido eternamente. Entonces tenemos que entender, ¿no es cierto?, que el personaje que se presenta delante de Moisés y que se declara el Hijo de Dios, el Padre no puede ser, porque el Padre, la humanidad no puede ni siquiera tener la oportunidad de oír su voz. De la misma forma, la declaración de este ser, si en verdad es un ángel, contradice la palabra de Dios, pues la divinidad es la única forma de existencia que tiene la capacidad de generar vida de la nada. Esto tiene que ver con el hecho cuando el personaje que hablaba con Moisés, ¿no es cierto?, le dice que le muestre sus manos y estaba lleno de lepra, ¿no es cierto? Y la lepra definitivamente es una enfermedad mortal, ¿no es cierto? Y él lo sana, ¿no es cierto?, solamente con el hecho de volver a tener su mano donde la había puesto anteriormente, porque él es el Dios de la vida. Eso es lo interesante. Entonces, no era un ángel el que estaba hablando con Moisés, sino era el Verbo, el Hijo de Dios, la voz de Dios. Esto no puede pasar desapercibido a alguien que estudie la Sagrada Escritura guiando por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede un ángel atribuirse virtudes que solo a Dios pertenecen? Esto requiere una explicación. Y la explicación es que la palabra hebrea, ¿es cierto?, no es ángelo, ni angelus, ni ángel, ni ángelo, sino la palabra es malak. ¿Ve? Entonces fue vertida incorrectamente al español como ángel. Ahora bien, si volvemos a revisar esta misma escritura, ateniéndonos al principio de donde aparece la escritura, el ángel de Jehová, debe leerse correctamente el mensajero de Jehová. Y tendríamos la siguiente declaración respecto a lo que pasó con Agar. Y aparecióle a Agar el mensajero de Jehová en una llama de fuego, el mensajero que se le apareció a Moisés. Y apareciósele, dice, el mensajero de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, siendo esta una declaración correcta de acuerdo a la Biblia hebrea. También requiere de varias explicaciones, como por ejemplo, que el artículo el, que antecede a la palabra mensajero, determina la singularidad de este mensajero. O sea, no hay otro. O sea, de otra manera hubiera dicho, los ángeles de Jehová, se refería a que son varios, pero aquí dice él. Entonces, cuando habla de él, uno solo es el mensajero de Jehová, y este es naturalmente el Verbo, ¿no es cierto? De manera que debemos concluir que este mensajero de Jehová es un ser especial, reconocido por Moisés, que también tenía información sobre él. Luego viene la siguiente pregunta, que necesita ser reconocida por la misma escritura. Y dice acá, señalan las escrituras en alguna parte la existencia de un personaje singular que sea el mensajero de Jehová. Aclaremos que aunque parezca de más decirlo, un mensajero es un personaje que transmite un mensaje. La respuesta a esta pregunta la da las propias escrituras de la siguiente manera. En el principio era el verbo. En griego, el idioma de la última escritura revelada, decía logo, que significa palabra. ¿Cierto? O sea, nosotros tenemos que entender entonces, dice, en el principio era logo. O sea, ¿qué era logo? La palabra. El principio, dice, era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, no podemos nosotros ver las cosas de otra manera. El ser que habló desde el principio de la vida de la humanidad con alguno de los hombres, por alguna situación especial, no era Dios el Padre, era el Hijo, ¿no es cierto? Eso tenemos que entender. Era el verbo. El verbo significa la palabra. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, ¿cierto? La palabra era Dios. Para la mente común, sin el Espíritu de Dios,
resulta difícil entender de qué manera una palabra podía estar con Dios y ser Dios. Pero el versículo 14 lo aclara definitivamente. Estamos hablando de Juan 5. Y aquel verbo, aquella palabra, dice, ¿no es cierto?, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Aquí ya se aclara todo. Aquí ya no hay palabra humana necesaria, porque está claro que en el principio aparece el término de ese ser como el verbo, pero acá dice que el verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito de Dios. ¿Cómo se explica esto? La aparición de nuestro Señor Jesucristo en la historia de la humanidad, cuando Él fue bautizado por Juan en el Jordán y el Espíritu de Dios se manifestó sobre Él diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, después, indudablemente, al final de sus 3 años de ministerio, ¿no es cierto?, Él muere crucificado y Él mismo lo dice que como estuvo, dice Jonás, en el vientre de la ballena, así yo estaré, dice Jesucristo, en el seno de la tierra. Y así fue verdaderamente como nosotros vemos. Entonces, por eso que dice la palabra aquí, dice: y vimos su gloria como unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad, porque Él resucitó de los muertos. Y hubieron, en el momento que Él resucitó de los muertos, hubieron varios otros que resucitaron, dicen los evangelios. Pero resulta que el único que resucitó para vida eterna fue el Verbo. Así que aquí está claro que la revelación señala que el Verbo en el principio era el Hijo de Dios. Él era el ángel, ¿no es cierto?, que habló con Agar, ¿no es cierto?, el ángel que habló con Moisés. Y aquí se manifiesta en la persona lo más extraño del poder del engaño de Satanás. Porque si un ser humano tiene un hijo, esto es importante entenderlo. Si un ser humano tiene un hijo, se entiende que de esto resultará otro ser humano, aunque jerárquicamente inferior a su padre humano, pero no por eso menos humano que su padre. En otros ámbitos, si se reproduce un vegetal o un animal, nadie supone que lo que aparezca no sea también de la misma especie, según sea el caso. Sin embargo, aceptando la mayoría de las personas la existencia del Hijo de Dios frente a este mérito innegable, curiosamente, siendo el Hijo de Dios, no se acepta como un Hijo de Dios. Eso pasa con el mundo de los hermanos de esta congregación que hemos nombrado, ¿no? Aunque lo diga la Escritura, reveladas por el propio Dios del Padre, y aunque sea el mismo que lo esté declarando, la humanidad no acepta que Jesús, el Verbo, sea un Hijo de Dios. ¿Cómo se puede pensar? ¿Qué se puede pensar de esto? Que la Escritura responde: cuando el apóstol Pablo debió luchar duramente por la oposición que enfrentaba por las revelaciones que le fueron entregadas, dice: porque el hombre sin el Espíritu de Dios no puede entender las cosas que son de Dios. El hombre animal no entiende las cosas que son de Dios porque pues no las puede entender porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué podemos pensar de esta iglesia, no es cierto?, que se jacta de la cantidad de millones de personas que le siguen, ¿no es cierto?, y que edita el libro definitivamente torciendo la palabra de Dios. Sin embargo, debemos contestar a una pregunta más. ¿Por qué razón Jehová Dios habría de tener un mensajero? Si aceptamos esta palabra revelada, Juan Bautista, que antecedió a nuestro Señor Jesucristo, declaró: nadie ha visto al Padre, ni nadie ha oído su voz. La grandeza de su santidad no le permite tener relación, o a nosotros no nos permite tener relación con Él por la grandeza de su santidad. De modo que solo estar cerca de Dios para nosotros, como dice la palabra, Él es fuego consumidor. Nosotros no podríamos estar delante de su presencia. Entonces, acá dice el capítulo 5, 37, 38 de Juan, dice lo siguiente: el que me envió, el Padre ha dado testimonio de mí. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nunca he oído su voz, ni nunca has visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque el que me envió a vosotros no le creéis. O sea, la sociedad hebrea,
¿no es cierto?, recibió al Señor Jesús, ¿no es cierto?, y no podía entender el mensaje del Señor Jesús porque no creyeron que era Él verdaderamente el Hijo de Dios. Más tarde, el apóstol Pablo, habiendo aceptado estos mismos principios, declara en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versos 14 al 16, lo siguiente: que ningún hombre ha visto, ni puede ver al Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios el Padre. Desde estas revelaciones se entiende que el hombre contaminado de pecado y de maldad no puede resistir la presencia ni la voz de Dios, el Padre. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios dispone para la humanidad un mensajero. ¿Quién sería el que declararía al mundo su verdad? Y este mensajero no es otro que nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, la potencia de Satanás que está obrando en las iglesias ahora, no tan solo son los testigos de Jehová, los que no creen que Jesús sea Dios, sino que hay varias congregaciones, pequeñas congregaciones, pero Satanás, no me cabe ninguna duda que las hará crecer para probarle a la sociedad, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios está equivocada. Entonces, esta es la razón por la que nosotros insistimos en la necesidad de que cada persona que cree verdaderamente en Dios, no importa que si es católico o es pentecostal o es bautista, no importa quién sea, pero lo importante es que hay que descubrir la palabra de Dios hasta el fin y darnos cuenta y ponernos frente a cada situación, ¿no es cierto?, que nos parece extraña. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, arrepentidos, convertidos y bautizados cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque hay que perdonar los pecados. Entonces, una iglesia que bautiza a los niños, cuando la Biblia dice que los niños no tienen pecado, como lo dijo nuestro apoyo el Señor Jesucristo, no está en la verdad. Y si no está en la verdad, usted tiene que entender eso. Tiene que entender de que si no está en la verdad, tal como dice la palabra de Dios, cuando un ciego y a otro ciego, finalmente los dos van a caer a la vida. Entonces, la importancia es que nosotros estemos seguros de los principios religiosos que sustentan nuestra vida espiritual. Estemos seguros que estamos en la verdad de Dios, porque dice en la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y como todos pecamos, todos vamos a morir finalmente, ¿no es cierto? Pero en la palabra de Dios es clara, ¿no es cierto?, cuando nos dice a nosotros que cuando creamos en Él, ¿no es cierto?, seríamos revestidos de la gracia de su poder, que quitará de nosotros, dice, el pecado de muerte, y un día podremos conocer también la gloria de Dios. Entonces, estimados oyentes, el propósito de esto es advertirles a ustedes, ¿no es cierto?, que no se conformen con lo que ustedes creen, sino prueben las cosas que creen. Y las cosas que creen solamente las pueden probar en la Sagrada Escritura. No hay otro medidor, no hay un pastor, no hay un iluminado de Dios. Aquí no hay seres especiales, somos todos hombres inmortales y muchos de nosotros estamos ocupando una parte de su palabra por su misericordia. Estamos siendo también palabras, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, para que la sociedad comprenda la verdad, ¿no es cierto? Pero lo importante es que la verdad es declarada para sus hijos, y si usted como hijo de Dios fue llamado un día a conocer la verdad, busque la verdad y síguela. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo este mundo que estamos viviendo ahora, libre del juicio final para los impíos, libre del miedo de vivir, ¿no es cierto?, en este mundo de pecado que no sabemos para dónde va ni cómo terminará. Pero la palabra de Dios, que es irrefutable, dice que siempre va a estar Dios para aparecer en nuestras vidas y librarnos de todo mal, como ustedes lo pueden leer tantas veces en el Salmo 91. Tiene que ver con que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. El Dios de paz bendiga.
Bien, estimado auditores, oyentes, a la Iglesia de Dios y a todos los que nos escuchan, sin duda es importante este concepto nombrado por nuestro pastor, que tiene que ver en relación a las traducciones de la Biblia. Es importante qué leemos, también es importante averiguar, escudriñar las escrituras, porque ahí os parecerá que está la vida eterna. Ahí nosotros debemos investigarlo a mayor cuantía, todas estas cosas que se nos expusieron hoy día, y darnos cuenta y buscar el propósito final de lo que quiere Dios. Yo creo que eso es lo que la Iglesia siempre ha querido buscar a lo largo de todos estos años, y así también con esta pequeña meditación que tiene que ver acerca de un gran tema de las traducciones de la Biblia, principalmente que involucra al Hijo de Dios. Entonces aquí estamos hablando palabras mayores, hay doctrinas que guían estos pensamientos, así que no es menor la situación que hoy día fue expuesta. Bien, para seguir continuando, es importante, como le decíamos anteriormente, el mensaje, pero también ya nos ha alcanzado el tiempo. Pastor, invito a que usted se pueda despedir de todos los que nos escucharon hoy día. Un gran deseo de mi corazón, que cada uno de ustedes sea bendecido en sus hogares, en su familia, y que Dios en su amor pueda abrir su mente para que busque la verdad y para que la siga, porque es el único medio en que verdaderamente alcanzaremos el bien de Dios. El Dios de paz sea con ustedes. Amén. Bueno, www.idnp.cl, iglesiasiglo21@gmail.com, nuestro correo electrónico, la página web. Es importante que ustedes la sigan, van a salir nuevos estudios, y principalmente todas estas cosas de la divinidad que tienen que ver con el tema de hoy día siempre están ahí expuestas en la página. Si quiere más detalles, le podemos enviar un documento adicional a lo que está ahí. Bueno, la Iglesia está dispuesta a todo para poder evangelizar, así que es el momento de despedirnos. Nos encontramos nuevamente en una próxima oportunidad, esperando en Dios que los comentarios de este programa y todo lo puedan expresar, o mandarnos un correo electrónico para poder ir también desarrollando algún tema interesante que a ustedes les parezca. Que el Dios de paz les bendiga, tengan una hermosa semana, y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.